Un cordial saludo, mis queridos amigos, hermanos y hermanas. Gracias por unirse a nosotros en este día para estudiar este tema titulado La anatomía del pecado. Un saludo muy especial para los administradores de la Misión Pacífico Sur. Pastor Céspedes es el presidente, también el pastor González, quien fue el que hizo el contacto conmigo. Un saludo muy cordial para todos. Gracias por haberme invitado. Antes de comenzar nuestro estudio, queremos orar como siempre hacemos, pidiendo sabiduría divina. Así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró la Sagrada Escritura, que venga en estos momentos a explicárnosla. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Los 10 mandamientos son como una constitución de una nación. Los 10 mandamientos son lo que los eruditos llaman una ley apodíctica. Es decir, es una ley que tiene principios absolutos pero generales para una sociedad estable y feliz. Tomemos, por ejemplo, el 6º mandamiento para que podamos entender lo que es una ley apodíctica. El 6º mandamiento dice, no matarás. Nos preguntamos, ¿prohíbe este mandamiento matar en una guerra? ¿Prohíbe este mandamiento matar animales? ¿Prohíbe este mandamiento matar accidentalmente a una persona? ¿Prohíbe los abortos? ¿Prohíbe matar en defensa propia? ¿Prohíbe matar a tiranos como Hitler? ¿Prohíbe la pura intención de matar? El mandamiento no lo dice. El mandamiento sencillamente da un principio general que dice, no matarás. El 6º mandamiento no nos da una definición de lo que significa matar. No nos dice si o cuándo es aceptable matar. No nos dice por qué es malo matar. Tampoco nos dice las deplorables consecuencias de matar. Y no nos dice cuál es el castigo que se debe sufrir si una persona mata. Sencillamente el 6º mandamiento expresa un principio general que dice, no matarás. Pero hay más en esta historia que solamente los 10 mandamientos que son principios generales. La Biblia en su totalidad es un comentario de los 10 mandamientos. Es decir, la Biblia entera es una ampliación de estos principios centrales breves que encontramos en los 10 mandamientos. Es decir, la Biblia es lo que podríamos llamar ley casuística, porque provee casos específicos de la vida real que ilustran a cada uno de los principios que encontramos en los 10 mandamientos. Y nos dicen las terribles consecuencias y el castigo que acarrea violar uno de estos principios generales. Ahora leamos el 10º mandamiento, que será el mandamiento que vamos a enfocar en nuestro estudio hoy. Es el mandamiento que se encuentra en Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 17. Es el 10º mandamiento. Dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento difiere de todos los otros 9, en el sentido de que este mandamiento se refiere a las intenciones y motivaciones internas que nos llevan a cometer malas acciones. Este mandamiento prohíbe la malévola intención interna de donde surgen las malas acciones. Va a la raíz del problema del pecado.
en realidad describe el pecado que es por encima de todos los pecados, es decir, el egoísmo. Nos enseña que el pecado se origina no en la acción, sino en la mente, antes que fructifique en la acción. Este es el único mandamiento de la ley de Dios que tiene que ver con motivaciones internas que llevan a las acciones. En efecto, este mandamiento es un resumen de los 10 y por eso se encuentra al final de la ley de Dios. El 10º mandamiento, así como los demás, expresa un principio general y absoluto, pero no define en realidad lo que encierra todo este mandamiento. No nos dice el 10º mandamiento que es codicia, no nos dice por qué no debemos codiciar, no nos dice cuáles son las consecuencias de la codicia, sencillamente dice no codiciarás. Ahora hay 3 cosas que la gente generalmente codicia. Una de esas cosas son los bienes materiales, las posesiones, el dinero. La segunda cosa que la gente tiene la tendencia a codiciar es a otras personas. Es decir, codician el estatus de otra persona o pueden también desear el cónyuge de otra persona. El tercer punto, el tercer aspecto de codicia tiene que ver con un anhelo de tener una posición de poder que le pertenece a otro. Ese fue el gran pecado de Lucifer en el cielo. Codició la posición de Dios y quería tumbarlo de su trono. En nuestro estudio de hoy vamos a analizar una historia que ilustra en la vida práctica el 10º mandamiento. Porque el 10º mandamiento sencillamente dice no codiciarás, no dice por qué, no dice qué es, no dice por qué no debemos codiciar y tampoco nos dice cuáles son las consecuencias de codiciar. Así que vamos a estudiar una historia que nos contesta todas estas preguntas, es decir, no vamos a mirar el 10º mandamiento como ley apodítica, sino como ley casuística. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas al libro de 2 de Samuel, el capítulo 11, donde encontramos la historia del adulterio del rey David. Comenzamos mencionando que el rey David, por lo menos al principio de su reinado, era un hombre muy consagrado a Dios. Encontramos en 1 de Samuel, el capítulo 13 y el versículo 14, que era un hombre muy cerca del corazón de Dios. Voy a leer ese versículo. Aquí Dios le está hablando a Saúl en cuanto a David. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Está hablando de David. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que David era un varón, como dice aquí, conforme al corazón de Dios. Pero mis queridos amigos y hermanos, es en momentos de debilidad que el vil pecado tiene la tendencia a surgir. Vamos a 2 de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 1, para ver a dónde se inició el problema de este hombre que era conforme al corazón de Dios. En 2 de Samuel 11 y el versículo 1 dice lo siguiente: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era la época cuando los reyes dirigían la batalla, salían a la batalla, pero nos dice aquí que David lo que hizo fue mandar las tropas, el general y el pueblo de Israel a pelear la guerra que él debía estar dirigiendo, debía estar activo, en otras palabras, en la conquista.
Alguien ha dicho que la mente ociosa es el taller del diablo. Y es verdad que nuestras peores tentaciones nos vienen cuando en vez de estar activos en las cosas del Señor, estamos indolentes e inactivos. Cuando debemos estar orando, estudiando la palabra y hablándoles a otros en cuanto a nuestro maravilloso Dios, lamentable muchas veces, ociosamente, estamos dejando que Satanás tiente nuestra naturaleza carnal y que coloque ante nuestros ojos aquello que nos va a seducir hacia el mal. Así que el primer error de David fue quedarse ocioso en el palacio en vez de estar activo en las guerras de Jehová. Ahora vamos a encontrar que el pecado de David siguió 4 pasos específicos. Y en realidad todos los pecados que se cometen siguen estos 4 pasos. Vamos al paso número 1. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Fíjense que estaba acostado echándose la siesta. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Mientras las tropas estaban peleando, aquí David está echándose la siesta y se levanta para dar un paseo, como dice aquí, en el terrado de la casa real. Ahora viene la tentación. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, no era pecado ver. El pecado viene después. Esta es la tentación. Delante de los ojos está esta mujer que se llama Betsabé, delante de sus ojos. El paso número 1, en otras palabras, es cuando nos llega la tentación. Ahora necesitamos entender que para evitar todas las tentaciones tendríamos que andar con los ojos cerrados. Pero el problema es que cuando cerramos los ojos todavía tenemos nuestra imaginación. Martín Lutero una vez dijo: no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan un nido en nuestro cabello. No podemos evitar que nos sobrevengan tentaciones, pero sí podemos evitar que las tentaciones hagan su morada en nuestra mente. ¿Qué debe haber hecho David? David debería haber dado media vuelta y haberse ido instantáneamente, inmediatamente, y no dejar que la tentación hallara un lugar en su mente. Es decir, no acariciar la tentación que él estaba sufriendo. Saben que durante la Edad Media los monjes se encerraban en los monasterios para escapar a los pecados de la carne. El problema es que llevaban al monasterio su imaginación. Así que el primer paso del pecado de David fue la tentación. En ese momento no era pecado. En ese momento solamente vio a la mujer, debería haber dado media vuelta y haberse ido y no permitir que la tentación estuviera en su mente, es decir, no jugar con la tentación. Y luego viene el paso número 2. El paso número 2 es que ahora David sigue mirando y codicia a esta mujer. Dice en 2 de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, uno de los oficiales confiables de los ejércitos de David. Inmediatamente David debería haber dicho: oh, es la esposa de otro, voy a dejar eso así, no voy a indagar más porque ella le pertenece a otro. Oh, pero no sucedió así. Muchos cristianos creen que pecar es actuar mal, cometer malas acciones. Pero en realidad el pecado tiene su origen cuando pensamos mal. El pecado se origina, en otras palabras, en la mente. David debería haber dado media vuelta, como mencioné, y debería haberse
ido inmediatamente, pero continuó mirando. Y por lo tanto, ahora viene el segundo paso. La codició en su mente antes de cometer la acción. Vamos a Mateo, el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. A veces nosotros pensamos que el adulterio significa que un hombre casado se acuesta con la mujer de otro, o viceversa. Pero quiero que noten que Jesús intensificó el mandamiento: no cometerás adulterio. Dice en Mateo 5:27, está hablando Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, no es pecado mirarla. Note lo que dice: que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, el adulterio se realiza en el corazón antes de cometer el acto de dormir con la mujer de otro. Santiago 1, 14 y 15 describe cómo se desarrolla el pecado, cómo la codicia luego se convierte en acción, en un acto pecaminoso. Dice en Santiago 1 y el versículo 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, su propia codicia, se podría traducir codicia, su propia codicia es atraído y seducido. Es decir, el pecado comienza con la codicia, empieza en el corazón o en la mente. Y luego el versículo 15 dice que luego viene la acción. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, cuando se concibe está dentro, como un bebé está dentro del vientre de la madre. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Como el bebé nace, ahora viene la acción. Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En Proverbios 6 y el versículo 25 dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Nuevamente dice: no codicies, hablando de una mujer, su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y luego el paso número 2, que es la codicia, el deseo interno que todavía no se ha manifestado en acción. Ahora el siguiente paso es actuar mal. Dice en 2 de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Ahora fíjense, viene la acción mala. La tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, la tentación, la codicia y la acción. Y ahora viene el paso número 4. La intención de ocultar el pecado que se ha cometido. En 2 de Samuel 11:5 vemos que se le complicó la situación a David. Porque dice allí en el versículo 5, y concibió la mujer, y envió a saberlo a David, diciendo: estoy encinta. Ahí se complicó la cosa, porque David era rey de Israel, tenía que dar buen ejemplo. Y ahora Betsabé dice: estoy embarazada. Así que David tiene que tomar medidas para ocultar o esconder el pecado que él ha cometido. Al procurar esconder su acto, vamos a encontrar, añadió otro pecado, el pecado del asesinato. Es decir, se hizo un círculo vicioso para David, donde dijo: la única salida de esto es mandar a matar a Urías Eteo. Lo primero que procuró hacer David fue llamar a Urías del campo de batalla para que se acostara con su mujer, para que la gente pensara que el hijo que iban a nacer era de su esposo. Noten 2 de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 6 al 10. Entonces David envió a decir a Joab:
envíame a Urías Eteo. Es decir, David dice, mándame a Urías de regreso otra vez a Jerusalén, que me lo mande del campo de batalla. Y luego dice, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Óigame, estaba en el campo de batalla sin su mujer y en vez de ir a acostarse con su mujer, durmió a la puerta de la casa del rey. Y David está fastidiado porque él quiere que él duerma con su esposa. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? David está desesperado que Urías duerma con su mujer. Y noten la respuesta de este hombre, de Urías. Aunque en realidad era eteo, no era del pueblo de Israel, era fiel y leal al rey. Dice en el versículo 11 del capítulo 11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Cómo voy a disfrutar yo de estos privilegios cuando el ejército de Israel está peligrando en el campo de batalla? Así que David dice, me falló el plan A. Así que va a ir al plan B ahora. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 12, el rey le dice, quédate un par de días más. Leo, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y ahora David dice, bueno, si no quiso ir donde su esposa sobrio, lo que voy a hacer entonces es emborracharlo, porque un borracho va a ir a dormir con la esposa. En 2 de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. A un borracho no descendió a su casa. Y ahora David dice, se me está complicando el panorama. Porque este Urías no quiere ir a dormir con su esposa. La gente va a saber entonces que el bebé no es de él. En 2 de Samuel, el capítulo 11, 14 y 15, ahora David va a añadir otro pecado al pecado del adulterio para ocultar lo que él ha hecho. Dice en 2 de Samuel 11, 14 y 15, venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Joab era el general de las tropas, la cual envió por mano de Urías. Urías no sabía que en esa carta estaba su decreto de muerte, que él iba a morir por lo que decía la carta. Versículo 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y eso fue precisamente lo que hizo Joab. Cuando el ejército de Israel se echó atrás, dejaron a Urías solo y el enemigo vino y lo mató. En 2 Samuel 11:25 vemos el descaro de David. Dice prácticamente, misión cumplida. Urías está muerto y ahora yo voy a ser el que va a invitar a la esposa para cuidarla. Imagínense ustedes eso. Dice en 2 Samuel 11 y el versículo 25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Es decir, no te preocupes por la muerte de Urías. Los soldados mueren en guerra. ¡Qué descarado! ¿Cómo el pecado
ahora ha producido no solamente adulterio, sino asesinato. Y el corazón de David ha llegado al punto donde él dice: Joab, no te preocupes porque Urías Eteo ha muerto. El pecado sigue estos 4 pasos. En primer lugar, la tentación. En segundo lugar, la codicia. En tercer lugar, la acción. Y en cuarto lugar, el deseo de esconder el pecado que se ha cometido. Tomemos otros 2 casos de la Biblia a donde encontramos estos mismos pasos. El pecado de Acán. Dios había dicho a Israel que cuando entraran a la tierra prometida y conquistaran a Jericó, que nadie tomara ni del oro, ni de la plata, ni de las telas preciosas, nada de la ciudad tomaran para ellos, porque ese era el diezmo de la tierra para Jehová. Pero Acán, él tomó oro y plata y un manto babilónico, y como resultado Israel sufrió terrible pérdida en la guerra. En Josué 7, 20 y 21, después de seguir un proceso, se descubrió que el hombre era Acán. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora vienen los 4 pasos. Pues vi, todo Israel estaba viendo lo que estaba ahí, y Acán también. No era pecado ver. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ahora viene el segundo paso, codicié. Y luego enseguida viene el tercer paso, y tomé. Y luego, ¿qué hizo? Escondió. Dice: he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Ni siquiera disfrutó el dinero, lo enterró. El primer pecado de la historia, el pecado de Eva, sigue los 4 mismos pasos. Noten Génesis el capítulo 3 y el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No era malo ver el fruto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Ahora viene el segundo paso. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora viene el tercer paso. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y luego, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron en medio de los árboles del huerto, porque querían ocultar lo que ellos habían hecho. Cuando David cometió adulterio, en realidad quebrantó toda la ley de Dios. Yo pregunto, ¿deshonró a su Padre Celestial? ¿Cómo no? ¿Mató? Sí. ¿Cometió adulterio? Sí. ¿Robó lo que no era suyo? Claro. ¿Engañó y mintió? Sí. ¿Codició? También. ¿Y saben que también quebrantó la primera tabla de la ley? Noten Colosenses 3 y el versículo 5, lo que es codicia o avaricia, es idolatría, y eso tiene que ver con la primera tabla de la ley. Dice allí en Colosenses 3, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, que lo prohíben los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios. La Biblia dice que cuando una persona quebranta uno, los quebranta todos. Eso lo vimos en el tema de ayer. David pensaba que había tenido éxito en ocultar su pecado, pero Dios sabía lo que había hecho y Dios no estaba contento. En 2 de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 26 y 27, encontramos las siguientes palabras. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, seguramente para decir: mire qué bondadoso soy, yo estoy cuidando a la pobre viuda de Urías Eteo. Así que dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo.
Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tengan la seguridad, mis queridos hermanos y amigos, que el pecado secreto siempre se revelará en público. Los trapitos sucios de David estaban a punto de salir a la luz del sol. En Proverbios 28 y el versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Dios envió al profeta Natán, quien le contó una parábola a David. Y cada paso de la parábola, David se está enojando más con la historia que le está contando Natán. Vamos a leer esa parábola en 2 Samuel 12 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico es David y el pobre es Urías, pero David no sabe. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, como David tenía de todo. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, la esposa Betsabé, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y David está interesante la historia, pero ahora la historia se complica. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Es decir, le quitó lo único que tenía. Y entonces ahora encontramos la reacción de David. Él no sabe que Natán en esta parábola está relatándolo a él, que en realidad el hombre rico es David y que el pobre representa a Urías Eteo, que tenía una corderita que se llamaba Betsabé. Noten 2 Samuel 12 y el versículo 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Está pronunciando su propia sentencia de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mis queridos hermanos y amigos, el pecado enceguece y nos lleva a juzgar a otros por el mismo pecado que hemos cometido nosotros. David se indignó del pecado de este hombre simbólico, cuando él era culpable del mismo pecado, no simbólicamente, sino en realidad. El hombre rico le robó la corderita, lo único que tenía, representando el hecho de que David le había robado a Betsabé, a Urías Eteo. David no podía discernir la hipocresía que él tenía en su propio corazón, pues su pecado lo había enceguecido. Ahora, la ley de los judíos en el Antiguo Testamento decía que una persona que cometiera adulterio debía ser apedreada. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, que el pecado es infracción de la ley y cuando se infringe la ley viene la muerte. Noten 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, a veces nosotros pensamos, como hablábamos en nuestro último tema, que el pecado es quebrantar mandamientos escritos en tablas de piedra. Es decir, estamos desobedeciendo mandamientos escritos. Pero en realidad el código de los 10 mandamientos lo que hace es ilustrar relaciones entre personas. Y cuando violamos uno de esos mandamientos, estamos perjudicando personas, estamos pecando contra Dios. La ley nos muestra que la codicia es mala, pero hay mucho más involucrado. El pecado no hiere un código. El código no llora, los que lloran son las personas. El pecado no significa solamente quebrantar un código o una lista de reglamentos, significa herir a Dios y herir a nuestros semejantes. Hiere a la esposa,
al esposo, a los hijos, a los amigos, a la iglesia y últimamente a Dios. En Romanos 7 y el versículo 7 encontramos lo que Pablo dice del mandamiento en sí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, Pablo está mencionando ahí un mandamiento que dice, no codiciarás. Pero el propósito de ese mandamiento, no codiciarás, es proteger las relaciones entre personas, no herir a personas, no herir a Dios. En Romanos 13, 8 al 10 nos dice que el resumen de los mandamientos es amor hacia otros. Cuando quebrantamos los mandamientos escritos, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a nuestros semejantes, estamos causando un dolor intenso. Dice en Romanos 13, 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, ahora voy a mencionar los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora Dios va a pronunciar sentencia contra David. Se encuentra ahí mismo en Segunda de Samuel, el capítulo 11 y empezando en el versículo 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, es decir, David, aquel que tú pronunciaste sentencia de muerte contra él, pronunciaste que hizo mal, pues ahora eso está hablando es de ti. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David debe haber sufrido la sentencia de muerte, pero David no murió. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios era grande. No hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. David se arrepintió de corazón y confesó su pecado. Noten 2 de Samuel el capítulo 12 y el versículo 13 y 14. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Fíjense que el pecado es contra una persona. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido. La palabra remitido significa perdonado. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Recuerdan ese versículo que yo leí donde dice que el que encubre sus pecados no prosperará? La segunda parte del versículo dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos conocemos indudablemente Primera de Juan el capítulo 1 y el versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta historia no solamente nos ilustra lo horrible que es el pecado, sino la inmensa misericordia de Dios en perdonar grandes pecados como este. La misericordia, el amor y la gracia de Dios están más allá de la comprensión humana. Dios se negó a imponer la sentencia que David mismo había dicho que su pecado merecía. Pero David no solamente quería perdón por lo que había hecho. David también quería tener la fuente limpia.
porque las acciones no van a ser limpias al menos que el corazón, la fuente, esté limpia. Así que David pidió perdón y también pidió pureza, pidió santidad. Noten el Salmo 51 y el versículo 1 al 4. Es el salmo de la penitencia de David, a donde David confiesa su pecado, el terrible pecado de adulterio, codicia, asesinato, en realidad de quebrantar todos los mandamientos. Dice en el Salmo 51 y el versículo 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Noten que él estaba reconociendo su pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Había pecado contra la ley? Sí, pero la ley es una revelación del carácter de Dios. Estaba pecando contra Dios. Así que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En los versículos 7 a 10, David implora al Señor que le dé pureza. Dice allí, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, porque ya David no tenía gozo ni alegría en su vida. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Fíjense que no solamente pide que Dios esconda su rostro de sus pecados y borre sus maldades. En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La solución al problema del pecado no es tratar de no desempeñar malas acciones, es tener una fuente limpia. Dios perdonó el pecado de David, pero David sufrió las consecuencias de su pecado. En Gálatas el capítulo 6 y el versículo 7 hay un versículo muy bien conocido, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David iba a cosechar el lóbrego fruto del pecado que él había cometido. Perdonado sí, pero las consecuencias perduraron. En 2 Samuel 11 y el versículo 10 al 12 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo que hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. En el clásico libro Patriarcas y Profetas encontramos la siguiente descripción de las consecuencias del pecado de David. Dice en la página 783, Patriarcas y Profetas, lo siguiente. Se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos. Su influencia se debilitó. Hasta entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Los hijos dicen, ¿y por qué tú nos dices que no debemos portarnos así? Si tú cometiste adulterio y mandaste a matar a Urías Eteo, ¿con qué autoridad tú nos hablas? Sigue la cita. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado.
y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural y así David fue castigado severamente. Y todo esto fue por violar el mandamiento que dice, no codiciarás. Así que esta historia, mis queridos amigos y hermanos, ilustra ese simple mandamiento que dice, no cometerás adulterio. La Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos. Nos dice qué es matar. Nos dice los lóbrigos resultados de matar. Nos dice cuál es el castigo que viene como resultado de matar. Es decir, la Biblia es una explicación, una ampliación que nos ayuda a entender todos los 10 mandamientos. Ahora, permítame hablar de otro punto antes de terminar esta presentación. Quiero hablar ahora sobre la codicia de bienes materiales. La gente tiene un tremendo afán de acumular cosas materiales, casas, dinero, carros, etc. Vamos a leer una cita que se encuentra en un libro que se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 548, donde dice, la benevolencia abnegada y constante, es decir, la generosidad en dar, es el remedio de Dios para los corrosivos pecados del egoísmo y la codicia. Dios ha establecido la benevolencia sistemática, es decir, continuada, regular, para sostener su causa y aliviar así las necesidades de los necesitados y sufrientes. Ha ordenado que la dadivosidad se convierta en un hábito, con el fin de contrarrestar el peligroso y engañoso pecado de la codicia. La dadivosidad constante mata de hambre a la codicia. Es decir, cuando damos y damos y damos, eso mata a la codicia. Sigue diciendo, la benevolencia sistemática fue establecida por Dios para arrancarle a los codiciosos sus tesoros tan pronto como los adquieren, a fin de consagrárselos al Señor, a quien le pertenecen. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 9 y 10, se refirió a lo mismo en las siguientes palabras. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. A veces pensamos que los ricos tienen las mayores tentaciones, pero en realidad los que quieren ser ricos a veces tienen mayor tentaciones que los ricos. Así que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora escuchen esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora quiero contarles una historia, posiblemente la han oído, es una historia, no es novedosa, se cuenta a veces en diferentes sitios, pero la voy a contar de todas maneras. Había 2 agricultores, un agricultor que era muy industrioso, muy trabajador, tenía toda su siembra en orden, regaba la siembra, la fertilizaba, deshierbaba, cuidó muy bien su campo de maíz. Había otro agricultor que era medio flojo, perezoso, y sembraba pero no regaba y no fertilizaba. Llegó el tiempo de la cosecha y el hombre que le dedicaba tiempo y atención a su campo tenía grandes mazorcas de maíz o de chocolo, como dicen en Colombia, grandes mazorcas, mientras que el otro vecino estaba pasando un hambre terrible. Y tenía tanta hambre que un día le dijo a su hijo, mira hijo, nos vamos a morir de hambre, tenemos que hacer algo porque no podemos morirnos de hambre, tenemos que conseguir comida. Y el hijo le dijo, pero papá, ¿qué sugieres? Y el papá le dijo, yo sugiero que nosotros vayamos al campo del vecino
y cosechemos algunas mazorcas de él para comer nosotros. Y el hijo lo miró y le dijo, papá, no me parece buena idea, porque eso es robar lo que no nos pertenece. Y el papá dice, bueno, pero nosotros tenemos gran necesidad y los necesitados deben poder ir a comer de lo que sembró el vecino. Inclusive usó lo que dice la Biblia, que Dios permitía que se vendimieran las orillas de los campos. Así que el hijo, obediente al padre, dijo, está bien, papá, vamos. Entonces había una alambre de púas que rodeaba el campo y el papá le dijo a su hijo, mira hijo, yo voy a meterme a arrancar las mazorcas de maíz. Si tú ves venir a alguien, grita para que pueda salir yo del campo y escaparme antes de que llegue el dueño para arrestarme o para hacerme un mal. Y el hijo le dijo, bueno, está bien. Así que el papá se metió al campo de maíz. Allá estaba arrancando mazorcas a diestra y a siniestra, llenando el saco que tenía. Y de repente oye la voz del hijo que dice, papá, papá, óigame. El papá dice, me descubrieron. Dio media vuelta, salió corriendo a donde estaba el hijo, metiéndose por debajo del alambre de púas, rompiéndose la camisa y el pantalón, y miraba para un lado y para el otro lado, y miraba hacia atrás, y le dijo al hijo, pero hijo, ¿por qué gritas? Yo no veo a nadie. Y el hijo le dijo, papá, miraste para todas partes menos para arriba. Creo que ustedes captaron lo que está enseñando esta historia. Nosotros podemos tratar de esconder nuestros pecados del hombre. Podemos esconder el adulterio, podemos esconder la avaricia y la codicia, podemos esconder una multitud de pecados. Pero así como David, Dios ve nuestra conducta. Y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de esa conducta. Dios quiere que nosotros sintamos tristeza por el pecado. Porque el pecado no es solamente transgredir una lista de reglamentos. Tenemos que entender que cuando desobedecemos esos reglamentos, estamos causándole dolor a la gente. Estamos causándole dolor a Dios. Así que debemos nosotros pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, permítame mencionar algo muy importante. ¿Cómo podemos proteger nuestra mente de las tentaciones que nos lleguen para que en nuestra mente no se convierta en un asidero de esas tentaciones? La respuesta es muy sencilla. La leímos ayer al final de nuestro tema. En 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, encontramos que el apóstol Pablo nos dio el secreto. No solamente debemos nosotros abstenernos de llenar nuestra mente del mal, sino que debemos fortalecer la mente llenando la mente del bien. Tenemos que cuidar lo que nosotros vemos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros oímos. Si metemos basura a nuestra mente, nuestra conducta será basura. Si metemos cosas buenas en nuestra mente, el resultado será acciones buenas. Ese versículo en 2 Corintios 3:18 dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Es decir, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando abrimos el santo libro, cuando especialmente estudiamos en cuanto a la vida de Jesús, vemos su santidad, su pureza, cómo estuvo dispuesto de ir al Calvario y al Getsemaní para sufrir y morir, cargando todas nuestras transgresiones. Al ver su pureza, vamos a decir, qué terrible es el pecado. Miren lo que el pecado le hizo al Señor Jesús. Y como resultado, no sentiremos el deseo de pecar, sino que vamos a sentir el deseo de tener la pureza que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese versículo, la palabra transformados es muy interesante. Es la palabra metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Yo por muchos años coleccioné mariposas.
cuando era niño y ya cuando estaba también como alumno en la Universidad Adventista de Colombia en Medellín, salíamos con los conquistadores para cazar mariposas, para llenar el requisito de la especialidad de mariposas en los conquistadores. Y yo, como tenía mucha experiencia cazando mariposas, sé cómo es que se desarrolla una mariposa. Una mariposa no nace mariposa, ustedes saben eso. La madre mariposa pone unos huevitos en una hoja, después de un rato los huevos se rompen, sale un gusanito, el gusanito come de las hojas del árbol, va creciendo, se hace un gusano grande, luego llega el momento cuando se encierra en una crisálida, se encierra en un capullo, después de un tiempo el capullo se sacude velozmente y entonces del capullo sale no un gusano que entró, sino que sale una mariposa. Esa es la palabra que se usa en 2 Corintios 3:18. Es decir, cuando contemplamos a Jesús, se realiza en nosotros una metamorfosis. Si pasáramos menos tiempo oyendo la música del mundo y viendo las películas del mundo y haciendo las cosas del mundo y fijándonos en la moda del mundo y todo lo que tiene que ofrecer el mundo, y ese tiempo lo dedicáramos para estudiar la palabra de Dios, nuestra mente se fortalecería contra el pecado, porque no estaríamos ociosos. La mente ociosa es el taller del diablo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, vencer el pecado tiene una fórmula muy clara en la Biblia. Por la contemplación nosotros somos transformados a la misma imagen de Jesús. Yo he visto esposos que han estado casados por 40, 50 años caminando en la calle y casi caminan con el mismo paso y hasta se parecen. ¿Por qué razón? Porque uno no puede pasar 40 o 50 años con una persona sin llegar a ser en cierto sentido como esa persona. Así que, mis queridos amigos y hermanos, vamos a fortalecer la fortaleza de la mente. Cuando llega la tentación, inmediatamente rechacemos la tentación y llenemos nuestra mente del Señor Jesucristo. Y cuando llenamos la mente del Señor Jesucristo, nuestras acciones serán acciones que están en armonía con la santa ley de Dios. Si alguno ha cometido un pecado horrendo, terrible, sepa también que Dios es un Dios de amor, de gracia y misericordia. No hay un pecado tan grande que Dios no te lo pueda perdonar. Sencillamente arrepiéntete, confiesa tu pecado al Señor Jesús, pídele perdón y pídele que te llene tu mente y tu corazón con el Señor Jesús y podrás ganar la victoria.